El cielo rugía con un rojo, ardiente, sobre los muros de Jerusalén. El año era el tercero del reinado de Joacim, y Babilonia, con su imponente ejército, liderado por el rey Nabucodonosor, se alzaba como un dragón listo para devorar la ciudad santa. Las puertas de la ciudad temblaban con cada embestida de los arietes. Hombres gritaban, mujeres oraban, y el humo de los incendios subía como incienso forzado hacia los cielos. En medio del caos, un joven de ojos intensos y rostro sereno observaba desde una colina. Su nombre, Daniel. Tenía apenas 16 años, pero ya en su corazón ardía una llama de fe más fuerte que cualquier fuego babilónico. Junto a él estaban sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, unidos no solo por la sangre hebrea, sino por la convicción de que, aunque las murallas cayeran, Dios no los había abandonado. Una trompeta sonó. Era la señal. Los príncipes, nobles y jóvenes sabios, fueron tomados como botín. Daniel sintió las cadenas frías envolver sus muñecas, mientras el corazón se le endurecía como el bronce. El enemigo no solo venía por tierras, oro o poder, venía por la identidad de su pueblo. De nada sirve resistir con espadas si antes no resistimos con el alma, susurró Daniel mientras lo conducían hacia el exilio. Así, comenzó la marcha hacia una tierra de ídolos, lujos y lengua extraña, Babilonia. Una ciudad deslumbrante, pero cargada de sombras. Lo que Daniel no sabía, mientras avanzaba entre columnas de soldados, era que su nombre sería escrito no solo en la historia de reyes, sino en los cielos invisibles donde ángeles y demonios libraban guerras por las almas de los hombres. Y mientras la luna se alzaba sobre los jardines colgantes de Babilonia, algo se agitaba en el reino espiritual. Un ángel se preparaba para bajar. Y un plan oscuro, gestado desde lo profundo del abismo, se activaba. Porque Daniel no solo iba a sobrevivir en Babilonia. Iba a desafiar sus tronos. Babilonia era un festín para los sentidos. Torres doradas que tocaban el cielo, jardines que flotaban como nubes verdes sobre palacios de mármol, y un pueblo que adoraba a dioses tallados en piedra. Pero debajo de su belleza, palpitaba una corrupción que se filtraba como veneno en el agua. Los jóvenes hebreos fueron presentados ante Aspenaz, el maestro de los eunucos del rey. Era un hombre severo, elegante, con la mirada de alguien que podía moldear la voluntad de otro con una sola palabra. Estos jóvenes serán reeducados, dijo Aspenaz. Aprenderán la lengua de Babilonia, su ciencia, su historia, y olvidarán sus raíces. Pero Daniel no se dejó impresionar. Aunque le cambiaron el nombre a Belsasar, no podían cambiar lo que ardía dentro de él, una llama encendida por el Dios Altísimo. El primer gran desafío llegó esa misma noche. Un banquete real les fue servido, carne consagrada a ídolos, vino embriagador, manjares prohibidos. Un regalo envenenado. ¿Qué hacemos, Daniel?, preguntó Ananías con ansiedad. Daniel levantó la mirada hacia los cielos oscuros. No nos contaminaremos. No importa lo que cueste. Reuniendo valor, Daniel se presentó ante Aspenaz. Te ruego que nos permitas comer solo legumbres y beber agua durante 10 días. Luego, compáranos con los demás. El oficial dudó. Rechazar la comida del rey era casi una ofensa, pero algo en los ojos de Daniel lo hizo ceder. Así comenzó la prueba. Y mientras ellos comían humildemente, una nube espiritual se cernía sobre Babilonia. Desde las alturas, el arcángel Miguel observaba, listo. Y desde las profundidades del abismo, una sombra murmuraba el nombre de Daniel con odio. El enfrentamiento entre reinos invisibles acababa de comenzar. Los días pasaban como cuchillas silenciosas. Mientras los demás jóvenes engordaban con los manjares del rey, Daniel y sus 3 compañeros comían en silencio. Lentejas, dátiles, granos cocidos, y agua fresca que sabía a obediencia. Aspenaz los observaba desde las sombras. ¿Cómo podían parecer tan tranquilos? Incluso los sirvientes empezaban a notarlo. El rostro de Daniel brillaba con una paz que contrastaba con el frenesí del palacio. La noche del 10º día llegó. Era el momento de comparar. Aspenaz
reunió a todos los jóvenes escogidos. Las lámparas de aceite parpadeaban. Un escriba tomó nota. Uno por uno, los examinó. Fuerza, lucidez, claridad mental y belleza física. Cuando llegó el turno de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el silencio se volvió profundo. Están más sanos, más fuertes, y hasta más sabios que todos los demás, exclamó el escriba con asombro. Aspenaz apretó los labios. No podía negarlo. El Dios de esos muchachos estaba con ellos. Desde las alturas, una estrella brilló más intensamente sobre la ciudad. Era una señal. No solo habían vencido una prueba, habían ganado territorio espiritual en la corte del imperio más poderoso del mundo. Lo que parecía una simple dieta era en realidad una guerra silenciosa, donde la fidelidad pesaba más que las armas. Y en el salón del rey, Nabucodonosor soñaba. Una pesadilla se acercaba, tejida con metales, fuego y piedra. Una estatua gigantesca. Un mensaje divino. Y solo un hombre en toda Babilonia capaz de interpretarlo. El gran palacio de Nabucodonosor temblaba con los ecos de un grito. ¡Despierten! ¡Traigan a los sabios! ¡Ahora! Los sirvientes corrían por los pasillos como hormigas. El rey había despertado sudando, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Un sueño lo había sacudido hasta los huesos, pero lo más terrible era que no podía recordarlo. Quiero que me digan qué soñé, y qué significa. Rugió Nabucodonosor, con furia en sus ojos de fuego. Los magos, astrólogos y encantadores se arrodillaron temblando. Pero eso es imposible, oh rey. Ningún hombre puede revelar un sueño que ni siquiera ha sido contado. El rostro de Nabucodonosor se endureció como hierro fundido. Entonces todos morirán. Y así se desató un decreto de muerte. En cada rincón del reino, los sabios fueron apresados para ser ejecutados, incluyendo a Daniel y sus amigos, aunque no habían estado presentes. Cuando Daniel se enteró, no entró en pánico. Se dirigió a Arioc, el capitán de la guardia del rey, con paso firme. ¿Por qué tan apresurado el mandato del rey? Arioc, impresionado por la calma de Daniel, le explicó lo sucedido. Dame un día. Yo le revelaré al rey su sueño, dijo Daniel sin temblar. Aquella noche, los 4 hebreos oraron como nunca antes. No por sus vidas, sino para que el nombre de Dios fuera glorificado ante los hombres más poderosos de la tierra. Y cuando la última vela se extinguió, una visión llegó. Una estatua colosal, hecha de metales, rota por una piedra que descendía del cielo. Daniel abrió los ojos. Ya sabía qué hacer. El sol apenas rozaba las torres de Babilonia, cuando Daniel se presentó ante Arioc. No mates a los sabios del reino. Llévame ante el rey, y le revelaré lo que su alma ha visto. Arioc, con una mezcla de temor y esperanza, condujo al joven profeta por los pasillos de mármol. Las puertas del trono se abrieron con un estruendo, y Nabucodonosor alzó la vista, todavía sombrío por su pesadilla sin rostro. ¿Eres tú capaz de decirme el sueño y su interpretación? Daniel dio un paso al frente. No hay sabio, mago ni astrólogo que pueda hacerlo, oh rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él te ha mostrado lo que está por venir. Y así, Daniel comenzó a describir lo que el rey no había contado a nadie. Viste una gran estatua. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies mezclados con barro. Luego viste una piedra, no cortada por manos humanas, que golpeó la estatua en los pies y la desmenuzó. Toda la imagen se hizo polvo, pero la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Nabucodonosor se levantó con los ojos desorbitados. Ese era su sueño. Cada detalle. Daniel continuó. Esa estatua representa los reinos de la tierra. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero vendrán otros reinos después del tuyo, cada uno más débil, hasta que uno sin gloria aparente, como piedra, los destruya a todos. Y ese reino no será de hombres, será el reino eterno de Dios.
Un silencio estremecedor llenó el salón. Por primera vez en su vida, el rey de Babilonia cayó de rodillas, ante un exiliado hebreo. El gran Nabucodonosor, rey de reyes, conquistador de naciones, descendió del trono ante un muchacho hebreo. Con los ojos llenos de asombro y temblor, se inclinó. Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de los reyes. Proclamó, mientras su corona caía de su cabeza y rodaba por el suelo de mármol. El salón estalló en murmullos. Nunca se había visto algo así. Un extranjero, un prisionero, exaltado como un sabio por encima de todos los sabios de Babilonia. El rey se levantó y extendió su anillo real hacia Daniel. Te nombro jefe sobre todos los sabios de Babilonia. Gobernarás sobre la provincia más poderosa del imperio. Daniel no olvidó a sus amigos. Pidió que Ananías, Misael y Azarías fueran puestos como administradores, y así fue. Los 4, antes esclavos, ahora caminaban entre columnas de oro y jardines reales. Pero su alma seguía mirando al cielo, no al trono. Mientras las multitudes aclamaban a Daniel, una figura oscura observaba desde lo alto de una torre. Un sacerdote de Marduk, el dios principal de Babilonia. Su mirada estaba cargada de odio y miedo. Ese hebreo amenaza el equilibrio de poder, murmuró a las sombras que se arrastraban a su alrededor. Si no puede ser absorbido por Babilonia, deberá ser destruido. Y mientras Babilonia celebraba, se tejía un nuevo plan. No en los salones del rey, sino en los hornos del orgullo y la idolatría. Una estatua se alzaría. Un decreto sería firmado. Y la fe de los amigos de Daniel sería puesta al fuego, literalmente. El desierto resonaba con martillazos. Hombres sudorosos trabajaban día y noche bajo el sol abrasador, levantando una estructura descomunal. Una estatua de oro macizo, de casi 30 metros de altura. Imponente. Brillante. Idólatra. Nabucodonosor, embriagado por el poder, había olvidado la humildad aprendida. Inspirado por su sueño, pero ciego a su significado, mandó construir una imagen de sí mismo, toda de oro, desde la cabeza hasta los pies. Esta es la gloria de Babilonia. Gritó, elevando los brazos. Quien no se postre ante esta imagen será arrojado al horno ardiente. Los heraldos del imperio llevaron el decreto a cada rincón. Se preparó una ceremonia en la llanura de Dura. Miles asistirían. Músicos tocarían. Y al oír el sonido de los instrumentos, todos debían inclinarse. La noticia llegó a los oídos de Ananías, Misael y Azarías. Ellos sabían lo que significaba. Postrarse sería traicionar al Dios de Israel. Negarse sería muerte asegurada. Daniel había sido enviado a otra provincia por asuntos del reino. Ellos estaban solos. La noche anterior a la ceremonia, los 3 amigos oraron con fuego en el corazón. Si hemos de arder, arderemos, pero no doblaremos las rodillas ante otro Dios, dijo Azarías con voz firme. Y al amanecer, la multitud se reunió. Los tambores sonaron. Las trompetas rugieron. Y la estatua brilló como el sol. Miles cayeron al suelo en obediencia ciega. Menos 3. Solos. De pie. Como árboles en medio de un campo que se rendía al viento. Las miradas se clavaron en ellos. Y entonces, se escucharon pasos pesados acercándose. Los soldados venían por ellos. Los 3 jóvenes hebreos fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor, rodeado de soldados y consejeros, los miró con furia. ¿Es cierto que no sirven a mis dioses ni se inclinan ante mi estatua? Les daré una última oportunidad. Cuando suene la música, si se postran, vivirán. Si no, serán echados en el horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Ananías alzó la voz sin miedo. No necesitamos defendernos ante ti, oh rey. Si somos arrojados al horno, el Dios a quien servimos puede librarnos, y si no lo hace, tampoco serviremos a tus dioses. El rostro de Nabucodonosor se desfiguró de ira. Calienten el horno 7 veces más.
Los soldados ataron a los tres con sogas gruesas y los arrojaron dentro del fuego. La llama era tan intensa que los mismos guardias murieron por el calor al acercarse. Y entonces, ocurrió lo imposible. Desde su trono, el rey se levantó de un salto. «Esperen, ¿no fueron tres los que arrojamos al fuego?» «Sí, Majestad», respondieron. «Pues veo cuatro. Sueltos, caminando entre las llamas, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses». El horno ardía, pero no quemaba. Dentro de las llamas, Ananías, Misael y Azarías caminaban libres, y a su lado, una figura resplandeciente, el mismo Dios que descendió a caminar con ellos en el fuego. La multitud contenía el aliento. Las llamas seguían rugiendo, pero dentro del horno, los tres jóvenes seguían en pie, sin una sola quemadura, sin miedo. Y junto a ellos, el cuarto hombre, resplandeciente, eterno, majestuoso. Nabucodonosor bajó apresuradamente del trono de piedra. Se acercó al horno cuanto pudo sin quemarse, y gritó con voz temblorosa: «Siervos del Dios Altísimo, salid. Salid de allí». Los tres hebreos salieron lentamente de entre las llamas, mientras la multitud retrocedía con asombro. Sus ropas no estaban chamuscadas. Ni un cabello había sido quemado. Ni siquiera olían a humo. Los sátrapas, gobernadores y capitanes se reunieron alrededor, tocándolos, examinándolos, boquiabiertos. Nabucodonosor cayó de rodillas por segunda vez en su vida. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó», proclamó en voz alta. «Él envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desobedecieron mi mandato y ofrecieron su vida antes que adorar a otro Dios». El rey se volvió hacia la multitud. «Cualquiera que hable contra este Dios será hecho pedazos y su casa convertida en ruinas. Porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». Y ante todos los ojos de Babilonia, los tres hebreos fueron promovidos a aún mayor honra en la provincia. Pero el corazón del rey aún no había aprendido del todo. Algo más profundo debía quebrarse. Y Dios tenía planes más grandes. Nabucodonosor regresó a su palacio, pero el peso del sueño volvió a apoderarse de él. Esa noche, otro sueño más oscuro y terrible le robó el sueño. Despertó sudando, con el corazón galopando. Llamó a sus sabios y magos. «Si no me cuentan el sueño y su significado, serán despedazados y sus casas convertidas en ruinas», amenazó con voz grave. Pero esta vez, ni siquiera los sabios podían responder. «Majestad, nadie puede decir el sueño ni su interpretación», dijeron con temor. Daniel, aún sin haber sido llamado, entró con humildad ante el rey. «Oh rey, el Dios Altísimo ha dado a tu siervo gracia y sabiduría para interpretar sueños», dijo con voz calmada. «Si me cuentas el sueño, te revelaré su significado». Nabucodonosor, entre dudas, le contó un sueño escalofriante. Una gran estatua, quebrada y destruida por una piedra que crecía hasta cubrir toda la tierra. Daniel escuchó con atención, luego elevó sus ojos al cielo y comenzó a revelar la verdad. «El sueño muestra el futuro de los reinos. El tuyo, rey, es la cabeza de oro. Pero vendrán otros, cada uno menos fuerte y menos duradero. Finalmente, un reino eterno, que no será destruido jamás, destruirá a todos los demás». El rey tembló. «¿Cómo puedo yo, un dios entre hombres, ser solo una cabeza de estatua que caerá?» Daniel respondió con firmeza. «El orgullo precede a la caída, oh rey. Pero hay esperanza para el humilde». Y entonces la puerta del palacio se cerró, y el rey se quedó solo con sus pensamientos, enfrentando el verdadero enemigo, su propio corazón. Nabucodonosor se despertó otra mañana, pero algo era diferente. No estaba en su palacio, sino en el campo, cubierto de hierba y con la mente nublada. Su corazón orgulloso había sido quebrantado. Por 7 años, el rey viviría como una bestia, alejado de hombres y poder. Sus cabellos crecían como plumas de aves y sus uñas como garras. Los sabios miraban, estupefactos, y esperaban el tiempo para que el rey volviera a su juicio. Pero en su soledad,
Nabucodonosor comenzó a entender. El Dios Altísimo no castiga por capricho, sino para enseñar humildad. Mi poder no es eterno, murmuró con voz ronca. El Altísimo reina sobre todos los reinos de la tierra, y a quien él quiere, lo exalta. Y poco a poco, el rey empezó a recordar quién era, y a quién debía su vida. Después de 7 largos años, el sol brilló diferente sobre Babilonia. Nabucodonosor despertó en su lecho, vestido con ropas reales y con la mente clara como nunca. Salió al balcón y contempló la grandeza de su reino. Bendito sea el Dios Altísimo, que tiene dominio eterno. Exclamó con voz fuerte y resonante. Él cambia los tiempos y las estaciones, y exalta a los humildes. La corte entera se reunió para escuchar su proclamación. El rey habló de la grandeza de Dios, de su justicia y misericordia, y ordenó que todos reconocieran su soberanía. Daniel y sus amigos, testigos de todo, vieron con alegría cómo el corazón del rey había cambiado. Pero Dios aún tenía planes más grandes para el pueblo de Israel y para Daniel. El tiempo de la revelación no había terminado. Una noche, mientras toda Babilonia dormía, Daniel se arrodilló para orar. El silencio reinaba en la ciudad, pero en su espíritu, un ruido sagrado comenzaba a crecer. De repente, una visión apareció ante sus ojos cerrados. 4 vientos se alzaban desde los 4 puntos cardinales, agitando los mares y la tierra. De entre las aguas surgieron 4 bestias gigantescas, cada una más aterradora que la anterior. Estas bestias representan reinos que dominarán la tierra, susurró una voz interior. Pero no son eternos, el reino de Dios vendrá a destruirlos. La visión mostró una gran roca, sin manos, que golpeaba la estatua de reinos y la hacía polvo. Daniel sintió el peso del futuro, y comprendió que su misión era ser fiel, portador de esperanza para un mundo turbulento. Cuando despertó, la ciudad parecía igual, pero en su corazón había nacido una luz que nada podría apagar. Al día siguiente, en la corte real, Daniel pidió audiencia con Nabucodonosor. Majestad, comenzó con respeto, las bestias que viste en la visión representan 4 reinos que se levantarán en la tierra. Con voz firme y clara, explicó. El primero, fuerte y majestuoso, es tu reino de Babilonia, poderoso y glorioso. Luego vendrá un reino inferior, como un oso que se levanta y devora. Después, un leopardo con alas rápidas, que domina con astucia. Finalmente, una bestia terrible y fuerte, con dientes de hierro, que devora y destruye. Pero hay esperanza, rey, porque un reino eterno y justo será establecido por Dios, que nunca será destruido. El rey escuchaba, cautivado y preocupado. Daniel concluyó. Este es el reino que durará para siempre. El reino de los cielos. Nabucodonosor sabía que el destino de los reinos era ineludible. Pero también sentía que algo nuevo estaba naciendo. Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante. Esta vez, vio un árbol inmenso que crecía y se extendía por toda la tierra. Su sombra cubría el mundo entero. El árbol daba frutos para todos, y era un símbolo de poder y gloria. Pero de repente, una voz del cielo ordenó: corta el árbol, arranca sus ramas. Deja solo el tocón en la tierra, atado con hierro y bronce. El rey despertó alarmado, sin entender el significado. Daniel, con calma y sabiduría, explicó: el árbol eres tú, rey. Tu reino ha crecido grande y fuerte. Pero llegará un tiempo en que serás humillado y apartado. Pero también, después de ese tiempo, volverás a tu lugar y reconocerás que el Altísimo gobierna sobre todos. Nabucodonosor quedó pensativo, enfrentando su futuro con temor y esperanza. Tras escuchar la interpretación, Nabucodonosor comenzó a actuar con soberbia y desprecio. Se proclamó Dios, exigiendo adoración de todos sus súbditos. Pero pronto, la palabra de Dios se cumplió. Una noche, mientras proclamaba su grandeza, un estruendo celestial lo alcanzó. De repente, su mente se nubló y perdió el juicio. Fue desterrado al campo, como una bestia, viviendo entre animales, lejos de palacios y coronas.
Los años de humillación comenzaron, pero también el tiempo de reflexión. En el silencio y la soledad, el rey empezó a entender la verdadera soberanía. Después de años en soledad y reflexión, Nabucodonosor alzó la mirada al cielo y reconoció: Bendito sea el Dios del cielo. Él es el que da reinos y poder. Su corazón se humilló, y su espíritu se quebrantó ante la majestad divina. Al día siguiente, el rey volvió a su palacio, vestido con ropas reales, pero con una nueva sabiduría en sus ojos. Ahora reconozco que el Altísimo reina sobre todos los reinos, declaró. Su poder es eterno, y su reino nunca será destruido. La corte lo recibió con asombro y alegría, pues veían en él un hombre transformado. Daniel sonrió, sabiendo que Dios había cumplido su propósito en el corazón del rey. Pero aún quedaban grandes desafíos para el pueblo de Israel y para el profeta. Una vez restaurado el rey, Daniel fue visitado por nuevas visiones en sus sueños y en sus momentos de oración. En ellas, vio bestias poderosas, ángeles guerreros y cielos abiertos. Vio el ascenso y caída de reinos, guerras que estremecerían la tierra, y un tiempo en que el pueblo de Dios sería probado. Pero también vio la victoria definitiva del reino eterno, un trono celestial desde donde Dios juzga con justicia. Sus visiones eran un llamado a la fe y la perseverancia. Daniel entendió que su misión no era solo interpretar sueños, sino preparar a su pueblo para lo que vendría. Así, en silencio, guardó la esperanza viva, como una llama que nunca se apaga. A pesar de las pruebas y las guerras que Daniel vio, nunca perdió la fe. El reino de Dios es eterno, declaró con firmeza, y sus promesas nunca fallan. Su mensaje fue claro para todos: perseverar en la fe, aunque los tiempos sean difíciles. El pueblo de Dios debía estar alerta, sabiendo que la justicia divina triunfaría. Daniel oró por sabiduría y fuerza, confiando en que el Altísimo preparaba un futuro glorioso. Así, la llama de la esperanza brillaba más fuerte que nunca, iluminando la oscuridad. El tiempo de la espera estaba cerca de terminar. El tiempo pasó, y la palabra de Daniel se cumplió. Los reinos humanos caían, pero el reino de Dios permanecía firme. En medio de la tormenta, una voz resonó: Mi reino es eterno, y no será destruido. Todos los pueblos le servirán. El cielo se abrió, y una luz radiante envolvió la tierra. Daniel, ya anciano, vio con alegría la promesa cumplida. Su fe, firme como una roca, había resistido el tiempo. El reino invisible, el verdadero poder, brillaba para siempre. Y así, la historia no terminó con batallas ni muertes, sino con esperanza eterna. Porque en cada corazón que confía, el reino de Dios vive.